somático, hay influencia específica en la expresión de la funcionalidad de la respuesta sexual humana. Entonces, por ende, vamos a ver estos trastornos que están asociados a esta condición de la respuesta sexual humana. Más bien, a los trastornos de la respuesta sexual humana. Entonces me voy a permitir empezar la presentación. Esto era algo que les había pedido que lo hicieran, pero dado que teníamos muy poco tiempo para que lo prepararan, bueno, pues entonces me tocó a mí compartirlo. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, maestra. Sí, doctora. Correcto. Entonces, vamos, bueno, perdón, pero estoy todavía admitiendo personas en la... Bien. Entonces, si ustedes pueden observar que tiene dos títulos la diapositiva. Estamos pensando en un enunciado que se llama trastornos somatomorfos, que así se definían hace más de 10 años, que están ligados al DSM-4, que es el manual de trastornos psicológicos que cada 10 años, cada 10 o 15 años se va modificando. Apareció en el 2015 la nueva edición y que es el DSM-5. Ese manual de trastornos mentales, lo que sucede es que es la producción de la Asociación Psiquiátrica Americana y define la clasificación de las enfermedades mentales, sus síntomas, sus características y cosas que debemos de considerar. Pero como están ustedes en trato con personas que se formaron en el DSM-4, probablemente en el DSM-3, por eso es que estoy utilizando estos dos, porque son sinónimos, trastornos somatomorfos o trastornos con síntomas somáticos y otros relacionados. Entonces, aclarado el punto de por qué tiene dos títulos esta presentación, entonces voy a proseguir. Si nosotros entendemos que hay una profunda relación mente-cuerpo, y cuando hablamos de esta profunda relación mente-cuerpo, básicamente nos podemos centrar en lo que nosotros decíamos antes, que era la expresión de las emociones. La expresión de las emociones tiene un componente fisiológico fuerte. El estrés tiene un componente fisiológico fuerte. Pensamos en la emoción de la tristeza. Ese componente, su neurotransmisor, hace que tengamos expresiones corporales ligadas a la depresión, la falta de energía, las condiciones de dolor probablemente, y ahí, bueno, podemos encontrar mucho esta relación mente-cuerpo. Cuando hablamos de mente, hablamos de ciertos procesos. No estamos hablando de Buda o de cuestiones espirituales. No estamos hablando de cosas muy tangibles como han sido las emociones y su neuropsicología, ¿no? Bien, entonces voy a proseguir. Cuando hablamos de los trastornos somatomorfos, que era una característica de los trastornos que presentaban síntomas físicos, pero que no sugerían una enfermedad médica. Parecía que tenían esa característica, pero no tenían más síntomas. Y voy a proseguir en esto. Cuando este síntoma que aqueja a la persona no se explica por la presencia de una enfermedad o por efectos directos de algún medicamento o otro trastorno mental, por ejemplo, el trastorno de angustia. Cuando hablamos del trastorno de angustia, hablamos de personas que hiperventilan, que tienen taquicardia, que tienen parestesias, se les duerme una parte del cuerpo, pero que tienen ataques de pánico, ¿no? Entonces, esas personas que van a consulta médica y les dicen, tengo un problema
así y asado, y no se explica por la presencia de una enfermedad, ni tampoco de un efecto de un medicamento, ni por un trastorno mental, caen en este gran receptáculo de los trastornos somatomorfos. Permítanme porque voy a dejar entrar otros tantos. Así que como médicos, van a encontrar ustedes muchas personas que van a llegar con quejas que les producen un malestar clínicamente significativo y que con ello pueden tener un deterioro social. Ojo, médicos, cuando nosotros hablamos de una enfermedad o de un trastorno, de una sintomatología, vamos a ver el efecto que tiene en la vida de la persona. Si aparte de sentirse mal, tiene efectos en que deja de ir a trabajar, deja de tener contacto con su pareja, deja de cuidar a los hijos, entonces estamos viendo que tiene un impacto y un deterioro en su funcionalidad. ¿Sí? Hay social, hay laboral o en las actividades propias del individuo. Cuando nosotros evaluamos los trastornos mentales, decimos, a ver, tiene este síndrome o este trastorno. ¿Qué tanto le ha afectado su vida? Y le aplicamos una evaluación de su estado global de funcionamiento. Si es mucho el efecto que tiene en su esquema global de funcionamiento, entonces nosotros estamos más en la urgencia de la atención y vemos los componentes que van a estar afectando el que la persona se restituya en bienestar. Entonces, bueno, lo que nos interesa aquí es que ustedes recuerden que expresamos nuestra sexualidad en momentos de bienestar emocional, físico, psicológico, social, como lo quieran ustedes llamar. ¿Sí? Bien. Trastornos somatomorfos, síntomas físicos sin presencia de enfermedad, que tienen una profunda queja porque son altamente significativos para el individuo y que podemos diferenciarlos de los trastornos facticios o de simulación, aquellos que se quejan de una enfermedad aunque no la tengan. Y o síntomas físicos que no son intencionados, pero que están ligados a situaciones estresantes y se pueden explicar por ellas. Entonces me voy con la siguiente diapositiva. Estos trastornos se van a diferenciar de los factores psicológicos que afectan los estados físicos, porque no hay la presencia de una enfermedad médica diagnosticable y entonces no puede explicar lo que se tiene. Estos trastornos se están agrupando en función de poder ser funcionales, más bien ser útiles para ustedes, y se necesita, por ejemplo, que bajo los síntomas que tienen las personas que se quejan, ustedes puedan excluirlo de algunas enfermedades o algunas patologías específicas y comentar que estos trastornos somatomorfos se observan con bastante frecuencia en centros hospitalarios, que pueden ser en función de una queja secundaria a otra enfermedad o son parte de la queja primaria. Y vamos a progresar en esta situación. Oh, bueno, me lo estoy pasando de portero ahora. Bueno, empezamos con los trastornos somatomorfos. El primer trastorno que les presento es el trastorno de somatización. Anteriormente se le llamaba histeria o síndrome de Brigham. Es un trastorno polisintomático. Ojo, estos niños van a ir al pediatra porque van a tener un trastorno de somatización. Van a tener una expresión del malestar psicológico encausado en un desorden gastrointestinal o sexual o pseudoneurológico o del dolor. Entonces habrá que ver si el niño persiste en tener un problema estomacal y ya le hicimos todos los estudios, seguramente se están expresando
¿sí? Está en la plataforma, Jesús. Maestra, que sí puede aceptar a Paloma. Y en eso andamos. La Paloma llega tarde, qué bueno que no es Paloma mensajera, si no nos hubiera llegado muy tarde el mensaje. Entonces, ya está, Jesús, está las dos presentaciones, bueno, está una presentación y lo que vamos a trabajar de desórdenes o trastornos alimenticios. Bueno, a ver, voy a seguir aceptando gente, va Paloma. ¿Qué le pasa a Paloma? ¿Por qué no entrará Paloma? Bien, el otro somatomorfo es el trastorno somatomorfo indiferenciado que se caracteriza por que los síntomas físicos no están concretos ni explicados por la persona. Entonces dices que me siento mal y no precisan qué parte de su entorno corporal es el que se está refiriendo al malestar. Nada más hablan de un malestar, pero no pueden especificarlo ni dura mucho tiempo. El trastorno de conversión es muy interesante porque consiste en síntomas o disfunciones de las cuestiones motoras. Gente que se queda así, aún así que ustedes le hayan hecho todos los estudios, van a encontrar esta inmovilidad en los pacientes. Les platico rápidamente de una paciente que no podía moverse, que no podía caminar y que no podía caminar. Me lo mandó un reumatólogo porque la persona decía que no podía caminar y no podía caminar. Y ya le habían hecho todos los estudios y no se explicaban por qué no podía caminar. Entonces las llevan conmigo y resulta que esta persona sufría de violencia, una violencia muy fuerte de parte de su pareja. Y entonces ella, al no poder expresar la emoción o el dolor físico o emocional, lo convirtió, por eso se llama de conversión, lo convirtió a una expresión corporal. Entonces, ahí están los trastornos de conversión. Usualmente tienen que ver con cuestiones motoras, sensoriales, y este trastorno que se expresa a nivel neurológico no tiene explicación aparente desde la clínica ni desde los laboratorios. Me voy rápido al otro trastorno, el trastorno por dolor. Este trastorno por dolor consiste en la presencia del dolor como objeto predominante de atención clínica. O sea, su único síntoma es el dolor y desempeña un papel muy importante para identificar los factores psicológicos que nosotros vamos a llevar en la historia clínica de este trastorno del dolor. No tiene origen físico, sin embargo, puede agravarse, persistente o se puede exacerbar con condiciones físicas. Vamos pensando que no hay enfermedad física que explique el dolor. No hay condición física que explique el dolor. Pero cuando nosotros hacemos la historia clínica y hacemos la historia del padecimiento y nos damos cuenta que esa persona empezó a sufrir ese dolor cuando perdió un hijo, cuando se quedó sin trabajo, vamos asociando a estas condiciones físicas, digo psicológicas, pero ojo médicos, ¿sí? Aunque sean factores psicológicos los que se están expresando de una manera somática, es necesario la atención porque la persona está sufriendo, no lo está inventando, no está simulando. Vamos a ver trastornos por simulación. Me estoy yendo rápido porque son un montón. Estamos hablando el segundo bueno, de esta diapositiva, el segundo trastorno, la hipocondría, que es una preocupación importante o el miedo a tener o padecer una enfermedad. Hay muchas personas que dicen, ay doctor, me empezó a doler aquí, ¿no tendré un problema en el oído? Ay no, es que luego me pasó para acá. Cuando hablamos de la hipocondriasis, también hablamos de que
aunque expresa síntomas o funciones corporales que están involucradas en un proceso de dolor, de queja o de mala funcionalidad, no cursan la totalidad de la enfermedad. Entonces son síntomas parecidos a una enfermedad, parecidos a otros, pero ni es totalmente esta enfermedad ni totalmente este padecimiento. Los hipocondríacos que tienen mucho miedo a enfermarse o que están muy preocupados. Imagínense ahorita con lo del COVID, estas personas que tenían hipocondriasis todo el tiempo se están checando la presión, ¿cómo se llama esta cosa? La saturación del oxígeno, la temperatura. Bueno, están hiper observadores de sus sensaciones corporales y van a estar cada vez más angustiados. El otro trastorno es el dismórfico corporal, que es esta preocupación por algún defecto real o imaginario. O exageran esta condición. Es que, doctor, esta nariz no es normal, miren nada más. Cuando hablamos de trastorno dismórfico corporal, podemos ver mucho esta presencia los médicos que se van a dedicar a cirugía plástica, porque las personas exageran la anormalidad o la parte de su cuerpo que a ellos no les gusta. Cuando tienen un trastorno dismórfico y les van a pedir médicos que tengan un problema en mi nariz, y ustedes le van a reparar la nariz porque consideran que así le va a quedar más bonita, ellos van a seguir, si no se atiende el trastorno dismórfico corporal, ellos van a seguir haciendo sus cirugías y cirugías, porque recuerden que el problema no es el aspecto físico, sino cómo ellos evalúan internamente esa condición. Bueno, el trastorno somatomorfo no especificado, siempre en el manual de trastornos mentales van a encontrar que hay un apartado que dice y otros son o no especificados, y aquellas quejas que aparentemente son de enfermedades o de trastornos o de que no tienen explicación médica, caerían en este receptáculo o en este repositorio de trastornos mentales. Bien, para cada uno de ellos hay criterios para decir, está cursando un trastorno de somatización o no lo está cursando. Estos criterios a mí me gustan mucho del DSM-4 y en el DSM-5 desaparecen. Pero por eso es que yo se los presento con esta historicidad o con esta evolución del concepto. Cuando hablamos del trastorno de somatización, que ustedes recordarán lo que les decía, que aparece como síntomas físicos, pero que no están asociados necesariamente con un padecimiento específico, entonces vamos a ver que la persona tiene que empezar antes de los 30 años, tiene que ser persistente durante varios años, no nada más es una queja y entonces un trastorno, sino tiene que ser persistente, tiene que involucrar y atención médica sin satisfacción de la queja y el deterioro significativo social, laboral o personal. Además, tiene que incluir los criterios de síntomas dolorosos, historia del dolor, relacionado al menos con 4 zonas del cuerpo. Ojo, fíjese bien que implica aquí en esta presentación el acto sexual. ¿Se acuerdan que ahí el trastorno por dolor en la penetración? Bueno, habrá que ver si no es un trastorno de somatización o es un trastorno de dolor ligado a la penetración. Usualmente de somatización tienen dolor, problemas gástricos y también quejas sexuales. También pueden presentarse síntomas pseudoneurológicos como dolor, problemas de equilibrio, parálisis, debilidad, se vuelven afónicos, pérdida de sensibilidad táctil y dolorosa. Y entonces estamos hablando de un cuadro muy complejo que además tiene que seguir que tras el examen médico no hay nada que nos pueda asegurar, que tampoco se puede explicar por medicamentos o fármacos, y que
en la historia clínica ustedes no tengan hallazgos para comprobar que tiene que ver esa queja con una enfermedad mental. Y algo que tenemos que discriminar en el diagnóstico diferencial es que no es un trastorno facticio o de simulación. El trastorno de somatización, ahora nos vamos al somatomorfo indiferenciado, que tiene que ver con quejas específicas, fatiga, pérdida de apetito, síntomas gástricos y urinarios. Esos síntomas pueden estar asociados a ciertas enfermedades médicas, pero no en su totalidad. Entonces nos vamos también a verificar, uno, pues si no hay un examen físico que nos dé datos de síntomas o signos de una enfermedad, nos vamos al trastorno somatomorfo indiferenciado. Si hay presencia de una droga o medicación que no explique estos síntomas físicos, entonces también nos vamos a trastorno somatomorfo. Y también si no hay una enfermedad que explique esto, ni los hallazgos de laboratorio, verificamos. Vamos a este criterio diagnóstico. Igual que los anteriores, malestar clínicamente significativo, que por lo menos haya cruzado 6 meses de la queja y que haya alteraciones en otras, perdón, y que no se puede explicar por otros trastornos, como sería el somatomorfo o las disfunciones sexuales, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos del sueño. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, personas que son muy ansiosas y se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, se parece al trastorno de la histeria, y tendríamos que tener criterios para el diagnóstico diferencial, que esa es parte de que intento el día de hoy darles esos criterios. Bueno, trastornos de conversión, recuerden, los que se vuelven estatuas, los que tienen problemas para continuar con la parte del movimiento. Estas personas pueden tener síntomas que afectan las funciones motoras, voluntarias, las sensoriales, que empiezan a tener parestesias en el organismo, y hay que revisar los factores psicológicos que están asociados al síntoma o al déficit para iniciar el cuadro, más bien para iniciar los síntomas de este cuadro o para incrementarlos, ¿no? Los síntomas. ¿Cuáles son las condiciones que son desencadenantes? Por ejemplo, personas que reciben un profundo trauma psicológico porque presencian un desastre, pueden tener problemas o sea, ya no se pueden mover. O un accidente, lo observaron y entonces ellos tienen un trastorno de conversión. Las mismas características, el síntoma o déficit no se limita al dolor o a la disfunción sexual, no aparece en el transcurso de un trastorno de somatización y no se explica por otro trastorno mental. Consistencia clínica, malestar clínico, diagnóstico diferencial. Todos estos trastornos van a tener esta condición. Consistencia en los síntomas, diagnóstico diferencial de otros trastornos, queja significativa y efecto en la vida de las personas. Trastorno por dolor, bla, 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 bla. Tenemos que el dolor es la queja principal, que provoca un malestar clínicamente significativo o que afecta la funcionalidad social o laboral de la persona. En estos trastornos por el dolor, los factores psicológicos se consideran como significativos en la presencia, en la intensidad o en la persistencia del dolor. Entonces, es importante que hagamos de la historia clínica una buena revisión de cuándo aparece, cómo aparece, qué sucede en la vida del individuo cuando aparece este específico del dolor. Y bueno, obviamente el diagnóstico diferencial
entre los que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial son los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Y en específico lo del dolor con dispareunia. Acuérdense del trastorno de las disfunciones sexuales. Ajá. Bien, hay que identificar el trastorno por dolor según el tipo. El primero que estaría asociado a factores psicológicos y el otro que sería un trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y enfermedad médica. Ajá. Entonces, la enfermedad no explica por sí misma la magnitud, la intensidad, la persistencia del dolor, pero está asociada a él y sería otro tipo, pero el diagnóstico sería trastorno. Ay, ya me quedé, ya pasé a la otra diapositiva, chicos, o me quedé. Está en la diapositiva. Ya lo cambié. Ok, trastorno por dolor. Ajá. A ver si ya me pasa a la siguiente. Ya. ¿No? Acordémonos de la hipocondría, que ahora se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero bueno, dicen, ay, estás hipocondriaco, no puedes platicar con nadie porque luego empiezas a decir, ay, como que se parece a lo que siento, como que yo tengo eso mismo. Entonces, las personas con hipocondriasis son muy susceptibles a recibir información de enfermedades y a asumirlas como propias. ¿Por qué? Porque tienen muy llano el espacio, muy preparado su espacio psicológico en función del miedo y la ansiedad de que tengan ellos ese propio. Entonces, bueno, para los criterios diagnósticos de esto, preocupación y miedo, persistencia en la aparición de esas recurrentes necesidades de ir con el médico, eso les van a poner millonarios porque van a estar constantemente yendo al médico. Sin embargo, pueden tener ustedes ya un proceso de desgaste en relación médico-paciente, porque va a ser un paciente que va a persistir en ir con ustedes y se va a encontrar insatisfecho crónicamente porque ustedes no lo van a atender adecuadamente porque no se le van a quitar los malestares. Si ustedes reconocen que tiene hipocondriasis, un buen psiquiatra o un buen psicólogo pudieran apoyar, ¿no? Entonces, para que no se genere un círculo vicioso en la relación médico-paciente con estos que son muy buenos porque van a cada rato a consulta, pero la queja es persistente y empiezan a tener comportamientos cada vez más demandantes. Tenemos los mismos criterios, tiempo de presencia, que no se relacione con ninguna enfermedad, que sea clínicamente significativo y sobre todo que hagamos diagnósticos diferenciales. Que no se explique la hipocondriasis por trastorno de ansiedad generalizado o por trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de angustia o un episodio depresivo. Y es muy importante que especifiquemos si tiene poca conciencia de enfermedad, si durante la mayor parte del episodio el individuo no se da cuenta de la preocupación por padecer grave de manera excesiva o injustificada. Trastorno somatomorfo corporal, donde habíamos hablado ya de que hay una alteración en su imagen corporal y esta preocupación a restituirse. O para que digamos que es un trastorno dismórfico, va a generar malestar clínicamente significativo con deterioro en sus ámbitos de funcionalidad individual, social, laboral y hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con la anorexia nerviosa. Ahora sí nos vamos al DSM-5. Chicos, ¿qué les parece si nos salimos y volvemos a entrar? Y está bien. Sí, doctora. ¿Sí? Las diagnósticas. ¿Sí? Entonces los llevé rápidamente,
pero vamos a encontrar cierta similitud y sintonía con respecto a los nuevos trastornos, o más bien a la nueva clasificación de los trastornos. Vamos ahora a los trastornos somatomorfos. Ahora se les va a conocer como trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados. Ajá. Oh, no quiere cambiar. A ver, sala de espera. Muy bien, admitir todo. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados, nos vamos a encontrar con que hay distintos problemas que pueden sugerir un trastorno. Ajá. Hay una enfermedad de dolor excesivo crónico denominada fibromialgia, y la fibromialgia no tiene un mapa del dolor en el cuerpo para que puedas discriminar. Hay personas que empiezan con dolor en un hombro, en un brazo, y no cursa la misma trayectoria, la sintomatología, pero es una enfermedad de dolor generalizado y es de las conocidas como autoinmune. Podemos encontrarnos con síntomas conversivos. Podemos encontrarnos con síntomas crónicos múltiples que parecen carecer de una explicación adecuada. También nos podemos encontrar con malestares que no mejoran, no obstante la administración de un tratamiento que ayude a mejorar los pacientes. O también nos podemos encontrar, o sea, todo lo anterior, más una preocupación excesiva en torno a la salud y al aspecto corporal, ¿no? Esos serían como los antecedentes. Para que nosotros identifiquemos que es un trastorno de síntomas somáticos y otros relacionados, tiene que durar más de 6 meses y tiene que tener un diagnóstico diferencial. Esos son los dos criterios, ¿no? Los dos criterios base para que nosotros podamos decir, ah, sí, es un trastorno. Si ustedes recuerdan, en las diapositivas anteriores había muchas más características para diagnosticar los trastornos, pero ahora se han reducido a estas condiciones. Bueno, nos vamos específicamente a trastornos de síntomas somáticos primarios. Los trastornos de síntomas somáticos, denominados antes trastornos de somatización, están caracterizados por una afección crónica que se caracteriza por tener la presencia de síntomas físicos que carecen de explicación médica y que casi aparecen de manera exclusiva en mujeres. Su preocupación está presente, hay un alto nivel de ansiedad y hay un tiempo excesivo que invierten en ir a los equipos de salud para curarse. Ahora tenemos los trastornos de síntomas somáticos con problemas de dolor. Y estos síndromes, el dolor es una cuestión que carece de una base física, fisiológica, para el médico o la condición específica de la persona. El dolor es subjetivo, pero sin embargo los individuos lo experimentan de manera clara, patente y evidente, y no existe ninguna alteración anatómica o funcional que explique el dolor. Y la cuantificación del dolor en estos pacientes que tienen trastornos de síntomas somáticos con predominancia en el dolor, va a ser muy difícil que apliquemos la escala del 0 al 10, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le preguntan al paciente qué tanto te duele? 10 ha sido tu peor dolor y 0 tu no dolor. ¿En qué número estás? Ellos es difícil que puedan acertar porque siempre va a ser 11 o 12 o 8 o 14. Rebasan sus propios parámetros. ¿Sí? Bien. Tenemos el trastorno de conversión que se mantuvo a partir de los hallazgos del DSM-4 también, y ese ya les decía que son aquellos que tienen que ver con
cuestiones neurológicas y motoras. Ahora sí, nos vamos a los otros trastornos. Oh, no se quiere cambiar. El trastorno de ansiedad por enfermedad. Antes se le llamaba hipocondriasis. Se mantiene esta característica diagnóstica o esta categoría diagnóstica con un renombre, que es aquella preocupación excesiva o temor infundado a padecer alguna enfermedad grave que amenaza su vida y están constantemente en vigilancia. Este trastorno de ansiedad por enfermedad se generaron dos subtipos. El subtipo de búsqueda de atención, donde constantemente van a los servicios médicos, o el de evitación, donde prefieren no ir a los niveles, a la atención médica hospitalaria o en clínicas, porque les genera muchísima ansiedad. Sin embargo, su preocupación constante está centrada en, y si tengo esto, y a mí se me hace que tengo el otro, tengo cáncer y me voy a morir, y me van a cortar el pie. Entonces, hay una serie de ideas, que llamamos nosotros ideas delirantes, que están ahí dando vueltas en la cabeza, sin sentido, pero que para la persona son necesarias su expresión y su conducción para el bienestar, aunque no lo logran, se queda nada más en la que. Cuando hay esta queja de tener un problema, a pesar de que hay ausencia de síntomas físicos graves, el paciente muestra una gran inquietud sobre la posibilidad de estar enfermo. Y la ansiedad es intensa y alarmante porque es difícil de controlar. Estas personas, ¿qué hacen? Pues buscan consuelo reiterado, van a verificar una y otra vez lo de sus síntomas, lo de sus... Pueden estar yendo al médico constantemente a que le revise los niveles de glucosa o la presión arterial. Son individuos que pueden adaptar. Unos, acuérdense que tenemos los que van al hospital y otros los que lo evitan. Trastorno de conversión se mantiene. Y lo que lo hace más grave, el trastorno de conversión, es la D de diagnóstico, que tiene que ver con la atención o la discapacidad que esto genera. Recordando que cuando hablamos de trastornos de conversión estamos hablando de trastornos neurológicos funcionales que tienen que ver con la motricidad de la persona o la movilidad. Ojo, para los trastornos de conversión es importante identificar los trastornos los trastornos producto de sustancias o de trastornos del estado de ánimo o de ansiedad o de dismorfia corporal o disociativo. Ya les metí un nuevo trastorno, ¿verdad? El disociativo, pero bueno, tendremos que hacer el diagnóstico diferencial. Son muy complejos los diagnósticos. Entonces, cuando hablamos de estos trastornos de conversión, tendríamos que identificar si estamos hablando de un episodio agudo, persistente, en donde la persona tiene síntomas con menos de 6 meses de evolución y que fueron episodios, o que es persistente durante más tiempo, y si existe a su ver médico si hay un componente de estrés o sin componente de estrés. Tenemos que identificar qué tipo de expresión de la conversión puede ser en cuanto a movimiento anormal o falta de movimiento, o en el caso también del lenguaje o de la fonía, de que se vuelvan sin poder expresar o hablar, que se escuche,
Hay personas que tienen convulsiones. Yo tenía una alumna que tenía este trastorno de conversión y siempre le daban convulsiones cuando veía a los médicos. O sea, nunca le dio convulsiones cuando no había nadie en el pasillo, pero cuando veía a algún alumno de medicina le daba su ataque. Muy conveniente. Me la pasaba yo llena de frascos aquí con ella porque tenía muchos medicamentos. Espero que ya esté bien. Bueno, hay también presencia probable de elementos como serían las parestesias o las anestesias o pérdida sensorial específica de algunas parte del cuerpo o síntoma sensorial específico de deje de ver, deje de oír, no me sabe nada, o hay trastornos mixtos en la conversión. Interesante el trastorno por conversión y muy complejo para su diagnóstico, pero bueno, ahí está. Que a la hora que nosotros como diagnosticadores de estos trastornos somatomorfos o ahora relacionados con afecciones físicas, tengamos que ver qué tanto los factores psicológicos influyen sobre estas afecciones o los aspectos mentales o emocionales del paciente influyen en el curso de la atención del trastorno médico, de tal suerte que nuestra historia clínica va a tener que centrarse en no solamente el curso del síntoma, sino también si hay algunos acontecimientos en la persona que pueden estar asociados. ¿Qué tan intenso es actualmente, no? Si esta intensidad de los factores psicológicos van a incrementar el riesgo médico leve o que van a agravar en moderado o que definitivamente requieren hospitalización porque es grave o es extremo y corre en su vida un gran riesgo. Una persona que se queda con crisis conversivas y que es operador de maquinaria, o alguien que se queda con crisis conversivas y constantemente en la calle es atropellado. Entonces vamos viendo que no solamente es que tenga un riesgo médico, sino que pueda poner en riesgo su integridad física. Bien, este trastorno, el trastorno facticio aplicado a uno mismo, es cuando los pacientes quieren desempeñar el papel de enfermo y constantemente falsean información para ser atendidos en los hospitales. Diagnóstico diferencial del trastorno facticio aplicado a uno mismo son ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con traumas o estrés postraumático, trastornos disociativos o cognitivos y de simulación. Ellos tratan de ser atendidos, pero tenemos el otro trastorno que es como más perverso, cuando es aplicado a otro, cuando hay constancia de que mamá va constantemente al médico porque la niña está enferma y el médico le dice que no está enferma y ella simula todos los síntomas para que la hija se mantenga siendo atendida por el médico, ¿no? Entonces, este trastorno facticio aplicado a otro es muy perturbador porque tiene víctimas y usualmente son víctimas con menos posibilidad de defensa. Para nuestro diagnóstico podemos decir que fue solamente un episodio o que han sido recurrentes los episodios de este trastorno facticio. Y bueno, en este trastorno facticio podemos tener explicaciones claras que tienen que ver con la relación del paciente con el ambiente hospitalario o del paciente con su tutor. Ok, cambiamos. ¿Ah? Podemos incluir dentro de, no como trastornos, pero dicen otras causas que manifiestan problemas somáticos, es una enfermedad real, pero con consecuencias psicológicas
que exacerben o descontrolen los síntomas físicos. Trastornos del estado de ánimo, si recordamos, cuando hablamos de depresión, podemos tener episodios de dolor y episodios de falta de fuerza, que llaman ellos, ¿no? También podemos tener consumo de sustancias y que se manifiesten con síntomas físicos, sobre todo cuando son los efectos de la intoxicación o la abstinencia. Y finalmente, tenemos los trastornos de simulación, que estos pacientes saben que sus síntomas somáticos o psicológicos son falsos, pero buscan una ganancia material, ¿no? O evitar un castigo, o ir al trabajo, o conseguir dinero o drogas, ¿no? Aquellos que simulan dolor para que constantemente se les provean analgésicos. Y los trastornos de adaptación, que surgen cuando hay una situación ambiental, pero no son persistentes. O sea, ante una situación ambiental, ante un combate, por ejemplo, que está una persona en un combate, puede tener síntomas somáticos, puede tener diarrea o dolor, pero tiene que ver con un episodio y con una situación en la que no se pudo adaptar y le resultó muy aversiva y tiene esa expresión. Corrí. Dudas, chicos, comentarios, reclamos. ¿Cómo ven? ¿Qué observan? ¿Qué no observan? Es una tarea cuantiosa el que ustedes puedan identificar si estamos hablando de trastornos que tienen componentes físicos, como son estos componentes que estábamos nosotros revisando, para poder hacer una buena atención de la persona y para que vean que muchos de ellos tienen que ver con la sexualidad, ¿no?, de la persona. Los trastornos de síntomas somáticos y otros relacionados. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Yo tengo una duda, pero respecto al tema. Es que había leído en un libro que las personas con trastornos mentales